Amados hermanos, que el Señor les bendiga. La gracia, la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador sea con todos y cada uno de ustedes. Qué bueno es estar en la casa del Señor una vez más. Y en este caso, ahora para compartir la palabra del Señor. Cada vez que tengo la oportunidad de ponerme de pie detrás de un púlpito, siento la misma cosquillita en el estómago que aquella primera vez cuando prediqué por primera vez. Wow, hace más de 20 años eso. Pero sin embargo, el Señor sostiene, el Señor ha hecho un llamado y es mi oración que la palabra que traemos hoy pueda edificar y bendecir la vida del pueblo del Señor. Así que quiero invitarles, por favor, que puedan acompañarme al Evangelio según San Juan, en su capítulo número 15. San Juan, capítulo 15. Vayan buscándolo, por favor. Recuerden que el capítulo 15 está después del capítulo 14 y antes del 16. Vamos a estar leyendo los primeros 16 versículos. Sí, un poquito largo, pero es necesario. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y su fruto permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Hay pocas cosas más frustrantes que invertir tiempo, esfuerzo, amor, recursos en algo que al final de cuentas no produce lo que se espera. El agricultor, por ejemplo, trabaja durante años preparando la tierra, sembrando, regando, cuidando la vid, esperando aquel día en que ésta dé frutos. El padre dedica toda su vida para formar a los hijos,
esperando que cuando crezcan sean personas con carácter y madura. Un maestro enseña esperando ver crecimiento en sus estudiantes. Un entrenador trabaja con los atletas esperando ver resultados al final de cuentas. Porque toda inversión trae consigo expectativas. Imagínese lo frustrante que puede ser ver crecer una planta, tiene hojas, aparentemente está sana, se ve viva, sin embargo, usted descubre que no da frutos. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, muchos viñedos en California comenzaron a secarse inexplicablemente. Los agricultores habían preparado la tierra, habían sembrado esas vides, la habían podado, la habían regado, la habían cuidado cuidadosamente. Una vid normalmente tarda unos años para que produzca uvas de calidad. Así que cada planta representa tiempo, representa esperanza, trabajo, expectativas. Sin embargo, algunas de estas vides crecían externamente, tenían hojas, ramas, aparentaban saludable, pero no producían frutos. Con el tiempo, estos agricultores descubrieron que internamente estas vides estaban enfermas. Así que ellas estaban absorbiendo nutrientes, estaban ocupando espacios, parecían estar vivas, pero eran improductivas. Esto fue profundamente frustrante para estos agricultores, porque ellos no sembraban una vid simplemente para admirar sus hojas. ¡Oh, qué bonita está! No. Toda inversión tiene un propósito: producir frutos. En muchos casos, estos agricultores tuvieron que cortar estas plantas improductivas para que no consumieran los recursos que otras podían aprovechar. De esta misma manera, queridos hermanos y amigos, los agricultores tenían expectativa para recibir fruto de la inversión que habían hecho en recursos, en esfuerzo en estas vides. Y de esa misma manera, Dios tiene expectativas puestas en nosotros. Así que hemos leído el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. San Juan es un evangelio peculiar. Tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento, 3 de los cuales se le llaman evangelios sinópticos. Juan rompe el molde y trae un evangelio fresco, un poco diferente, con un enfoque cristocéntrico. Y Juan nos presenta a Cristo en este discurso tan interesante. Y permítame hablar un poquito del contexto en el que ocurre esta narración. Este discurso de nuestro Señor Jesucristo ocurre precisamente en medio de la institución de la Cena del Señor. ¿Se acuerda aquella última Pascua de la cual Cristo dijo que había deseado y estaba esperando reunirse con sus discípulos y tener ese tiempo conmemorativo? Allí en esa última Pascua, Cristo instituye lo que hoy conocemos como la mesa o la cena del Señor. En esa Pascua, en esa institución de la cena del Señor, el Cristo le lava los pies a los discípulos enseñándoles humildad y servicio. Cristo también en medio de esa cena identifica a Judas como el traidor. También predice la negación de Pedro. Promete el Espíritu Santo. Y luego viene nuestro texto que estaremos estudiando. Los versículos siguientes de nuestro texto también habla cómo el mundo odia a los discípulos de Cristo porque no pertenecen estos al mundo, por eso el mundo los odia, dice el Señor. Y en el capítulo 16 encontramos a Cristo, pues hablando de la obra del Espíritu Santo, para cerrar el discurso con el 17,
en lo que es conocido como la oración intratrinitaria. En otras palabras, la oración de Cristo y su Padre. La más extensa que tenemos en el Nuevo Testamento. Luego de esto viene el apresamiento y la pasión de Cristo. Ahora bien, queridos hermanos, nosotros hemos titulado nuestro sermón en esta mañana como el fruto que permanece. Y vamos a estar viendo dos cosas en esta mañana, con la ayuda del Señor, si así el Señor nos lo permite. Estaremos compartiendo sobre las fuentes que permite, o la fuente que permite que podamos dar frutos. Y en segundo lugar estaremos viendo las expectativas que tiene Dios para con nosotros y los frutos. Así que empecemos con la primera parte. La fuente para dar fruto. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo hablando y presentando una metáfora hermosa. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos, las ramas, los pámpanos, dice la Reina Valera 60. Y yo quiero resaltar y empezar mi sermón identificando los actores en esta metáfora. Hay tres actores en la metáfora que Cristo presenta. Tenemos la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Cristo da vida, Cristo sustenta a las ramas, a los sarmientos, a los pámpanos. Cristo hace posible que estas ramas puedan producir fruto. El segundo actor es el viñador, el agricultor, que podemos identificar como el Padre. El Padre es el dueño de la vid, el dueño de toda la viña. El Padre poda, enseña a Cristo, limpia esas ramas para que produzcan frutos. Y en tercer lugar, el tercer actor que tenemos aquí son los sarmientos o las ramas, que somos nosotros. Somos nosotros, los creyentes, los que producimos frutos, los que debemos de estar adheridos a la vid que es Cristo. Amados hermanos y amigos, como creyentes que vivimos en un mundo turbulento, confundido, nosotros podemos vivir con claridad y paz porque sabemos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. Amados hermanos, no somos la vid y por lo tanto no somos el centro de atracción, el centro de atención, ni somos la fuente que sustenta todo lo demás. Cristo es la vid verdadera. Nosotros no somos el viñador, lo que significa que nosotros no somos los dueños. Nosotros no somos los que limpian, los que cambian las vidas de los demás. Ese es un trabajo y una prerrogativa del Padre. ¿Qué somos nosotros? Las ramas, los sarmientos, como dice la Reina Valera 60, los pámpanos. Nosotros somos una entre muchas. Y se espera de nosotros que fructifiquemos y que dependamos de la vid. La vid es la fuente indispensable para cualquier rama, para cualquier sarmiento. Si usted quiere dar fruto, usted tiene que permanecer unido a la vid. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Y este yo soy es el séptimo yo soy que Cristo comparte en el Evangelio de Juan. ¿Habían escuchado los 7 yo soy de Jesús? Por ejemplo, el primer yo soy de Jesús es yo soy el pan de vida. Como pan de vida, Cristo proporciona sustento espiritual. El segundo yo soy, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y como luz, Cristo ilumina y señala el camino hacia la salvación. El tercer yo soy, Cristo dijo, yo soy la puerta. Y como puerta representa el punto de acceso, el único punto de entrada hacia la salvación. Yo soy el buen pastor, también dijo. Y como buen pastor, Cristo es guía, Cristo es protección, Cristo es proveedor.
Yo soy la resurrección y la vida, también dijo nuestro Señor. Y como resurrección y vida, Cristo responde al problema fundamental de la humanidad, la muerte, y Él otorga vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, también dijo nuestro Señor. Cristo es la única ruta de acceso a la salvación, al Padre y a una relación con éste. Y por último, Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, y de eso vamos a compartir en esta hermosa mañana. Cristo es la fuente que sustenta a todos los creyentes. Cristo representa ese verdadero Israel. Así que hay dos realidades que yo quiero resaltar con respecto a esta frase, yo soy la vid verdadera. En primer lugar, cuando Cristo dice yo soy la vid verdadera, Cristo está declarando su divinidad. ¿Cómo así, pastor? Sí, cuando Cristo dice yo soy, Él está declarando que Él es igual a Dios. Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos a Jehová Dios, a Yahvé Dios, revelándose a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, diciéndole, yo soy el que soy. Y por lo tanto, cuando Cristo dice, yo soy, está haciendo referencia a esto. Pastor, pero también yo soy puede decir que Él era, y lo que nosotros utilizamos para presentarnos, sí, pero hay evidencias en las Escrituras que nos permiten interpretar esto de esta manera. Por ejemplo, en una ocasión, Cristo le dijo, en verdad les digo, Juan 8, 58 y 59, que antes que Abraham naciera, yo soy. Mire lo que dice el texto. Entonces tomaron piedras para tirárselas. ¿Por qué tomaron piedras? Porque yo muy bien puedo decir, señores, antes que Juan Pablo Duarte, ya yo existía, yo soy. Y usted puede llegar a dos conclusiones. La primera es, este tipo está loco. Esa es la primera. Y la segunda es, él está hablando mentira. No hay necesidad de coger piedra y lanzarse, ¿verdad que no? Sin embargo, con Cristo no pasó así, porque Cristo está utilizando una frase que solamente Yahvé, Jehová, Dios utilizó, y que para el pueblo judío y la cultura judía, en su religión, era una blasfemia identificarse con esa expresión de esa manera que Cristo la hizo. Por eso tomaron piedras para lanzársela. En una segunda ocasión o en otra ocasión encontramos a Jesucristo diciendo, yo soy, y retrocedieron y cayeron. ¿Cuándo se da esto? Un poquito después de la narración de nuestro texto. Allá cuando fueron a apresar a Jesucristo, buscamos a Jesús de Nazaret, yo soy. Y dice que retrocedieron y cayeron de rodillas. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué si era un simple hombre, un mortal? No, no era un simple hombre, no era un simple mortal. Era Yahvé Dios revelándose. Tremendo. Una segunda realidad sobre la frase yo soy la vid verdadera es que Cristo se identifica como la vid real, verdadera y genuina. La vid en el Antiguo Testamento era Israel. En muchas ocasiones encontramos en el Antiguo Testamento identificando a Israel con la vid. Por ejemplo, en Ezequiel, dice Ezequiel 19:10, tu madre era como una vid en tu viña. Jeremías capítulo 2, versículo 21 dice, yo te planté como una vid escogida. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel no cumplió con los frutos que Dios tenía como expectativa. Y por tanto ahora Cristo se presenta como la verdadera vid. El que sí cumple con los mandamientos de Dios. El que sí representa los intereses de Dios. De hecho, en los tiempos de los macabeos vivieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, tú pasas la página y encontramos a Mateo, ¿verdad que sí? En el Nuevo Testamento. Permítame decirle
que en ese cambio de página pasaron 400 años. Se le llama el período intertestamentario, los 400 años de silencio. El asunto fue que en ese periodo de tiempo existieron los macabeos, que eran unos revolucionarios que intentaron liberar al pueblo de Israel del yugo opresor. Y ellos estaban utilizando unas monedas que habían sellado con una vid que representaba a Israel. Más adelante, en el templo construido por Herodes, el templo en el que Cristo también participó y los discípulos, había literalmente una gran vid esculpida, cubierta de oro, que representaba a Israel como la vid de Dios. Sin embargo, como Israel no cumple con el llamado de ser vid como corresponde, Cristo ahora se presenta como la vid que sustenta la vida de todo creyente. Nosotros como creyentes, queridos hermanos, estamos unidos a Cristo gracias a su obra redentora. Así que nosotros, que si queremos ser verdaderos discípulos, si queremos ser verdaderos creyentes, estamos llamados a dar fruto y que Cristo sea esa fuente inagotable desde donde nosotros nos alimentamos. Amados hermanos, un par de implicaciones sobre esto que estamos estudiando en el capítulo 15. Como sarmientos o como ramas, nosotros seremos sometidos a un proceso de cuidado y de limpieza. Vaya conmigo, versículo 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto, la quita. Y todo el que da fruto, la poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios por la palabra que les he hablado. Queridos hermanos y amigos, en primer lugar, hay un proceso que se lleva a cabo y quien lo lleva a cabo, dice el texto, que es el Padre. El Padre poda, el Padre limpia, el Padre quita. Por otra parte, si se es estéril, si se es infructífero, como acabo de decir, el Padre lo quita. El Padre lo retira de la vid y limpia al que da fruto para que pueda producir más frutos. Amados, esta metáfora nos apunta al proceso de santificación que nosotros como creyentes estamos inmersos. Cuando venimos a Jesús, usted no es transformado y ya dejó de pecar. ¿Cuánto han dejado de pecar y que ya no cometen ni un solo pecado más? ¿Y por qué no hay manos levantadas? Porque todos todavía lidiamos con nuestros pecados. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, pero estamos inmersos en lo que se llama santificación, que es un proceso paulatino en el que Dios va transformando nuestras vidas. Y gracias sean dadas a Dios, que es un proceso que no dura mucho, solamente terminará cuando partamos de aquí, de este mundo. Amén, guayayay. Así que en este proceso de santificación, Dios va a trabajar en nuestras vidas, quitando cosas que muchas veces no queremos soltar. Quitando y transformando hábitos que son nocivos para nosotros y que nos impiden poder dar el fruto que Dios espera. Así que, queridos hermanos, permitámosle a Dios que continúe este proceso de santificación en medio de nosotros. Dispongamos nuestros corazones a ser cambiados, a ser transformados. No nos aferremos a esas cosas que sabemos que están mal, que disfrutamos, que nos gusta, pero que estamos convencidos y sabemos que no están bien en nosotros, que necesitamos abandonar y cambiar. Por otra parte,
como sarmiento, como ramas que somos en esta vid, es imposible, y escuche esto, es imposible que podamos dar fruto si no se permanece en Cristo. Versículo 4 al 6. Escuchen. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. El término permanecer en los 16 versículos que leímos aparece 11 veces. 11 veces, queridos hermanos. Y esto nos habla de la importancia de la idea que Cristo quiere dejar sembrado en nuestras vidas. Quiso dejarlo sembrado en los discípulos entonces y quiere dejarlo sembrado en nosotros hoy. Y esta es la idea central. Solo unidos a Cristo podemos ser creyentes verdaderos y creyentes fructíferos. Les repito esto. Solo unidos a Cristo podemos ser creyentes verdaderos y creyentes fructíferos. Nuestra unión con Cristo posibilita, querido hermano, que nosotros podamos dar fruto, el fruto que Dios espera de su pueblo. Y usted me podrá decir, pastor, pero mire, hay una expresión que a mí me parece muy interesante y que yo no logro entender, y es la expresión que encontramos en el versículo 5, que dice, separado de mí, nada pueden hacer. Pero yo voy a la escuela y estudio, y a mí me va bien y yo no oro para que me vaya bien. Yo trabajo todos los días, yo salgo, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con que nada podemos hacer? Definitivamente, recuerde y diga en su corazón la siguiente frase: el contexto es mi amigo. El contexto es mi amigo. Tenemos que ver esta frase de no pueden hacer nada sin mí o separado de mí en el contexto en el que Cristo lo está diciendo. ¿Y de qué hemos venido hablando? De que el fruto que Dios espera de nosotros no lo podemos dar si no estamos en Cristo. No es de que usted estudie o le vaya bien en las clases. Muchos ateos son brillantes. Muchas personas blasfemas incluso hacen obras de caridad. Pero el fruto que Dios espera, solo los que están unidos a Cristo. El fruto que permanece es aquel que se produce como consecuencia de su permanencia en Cristo o de su unión a Cristo, de manera que hoy le hago las siguientes preguntas a ustedes. ¿Qué tipo de frutos estamos produciendo nosotros hoy? Una más seria todavía. ¿Estamos realmente unidos a Cristo? Como resultado de esa unión, ¿estoy siendo fructífero? ¿Qué cosas tiene que podar el Padre en nosotros, en nuestras vidas, que pueden ser dolorosas, pero que son necesarias para que podamos dar más frutos? Amados hermanos y amigos, estamos advertidos de que el fruto que permanece solamente en Cristo es posible. Pero no es lo único que aprendemos de este texto. Esto nos lleva a considerar nuestra segunda parte sobre las expectativas que Dios tiene para con este fruto.
Si bien hay mucho más que hablar y que decir, permíteme seguir avanzando en este sermón. Los versículos 8 hasta el versículo 6 dice de la siguiente manera: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros, como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo, lo que yo les mando. Ya no son siervos, o ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero yo les he llamado amigos, porque le he dado a conocer todo lo que he escuchado, oído de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Antes de adentrarnos en las expectativas que Dios tiene con respecto a los frutos, permítame responder una pregunta que ha levantado y ha ocupado la mente de muchos estudiosos cuando se encuentran aquí en el capítulo 15 de Juan. Y la pregunta es la siguiente: ¿a qué se refiere Cristo cuando habla del fruto de las ramas o los sarmientos? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿A qué se refiere? ¿A qué fruto? Sí, es una metáfora, pero en la vida real, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso?, decimos los dominicanos. Bueno, en mi experiencia yo he escuchado 3 opiniones al respecto. La primera opinión es que dice que ese fruto son las buenas obras que podemos hacer. Y otra opinión es, no, eso no son las buenas obras. Son el fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El texto base para toda esta serie que hemos estado compartiendo. Cierro paréntesis. Mientras que he escuchado incluso a otros decir que no, que el fruto al que Cristo se refiere aquí es a la multiplicación de discípulos. Ok, ¿cuál de todos es? ¿O no es ninguno de estos y es algún otro? Bueno, aunque admito que el texto no nos dice textual ni puntualmente el fruto es esto, pero si lo miramos a la luz de todo el Nuevo Testamento, yo creo que este conflicto puede ser solucionado. Así que, por ejemplo, para Juan el Bautista, el fruto representó la conducta y el comportamiento de un verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice Mateo 3:8. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, o sea, una conducta adecuada, un comportamiento que vaya en consonancia con un arrepentimiento. Esta palabra Juan el Bautista se la dijo a los líderes religiosos que fueron a bautizarse cuando él estaba en el Jordán. Sin embargo, en otra ocasión, Cristo mismo también presentó el fruto como la conducta y el comportamiento que revela quién es la persona. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos, por su comportamiento, por su conducta, ustedes van a ser conocidos. Pablo más adelante también nos dice que el fruto es la vida gobernada por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto en singular, note eso,
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Este mismo Pablo también dijo que el fruto eran los actos de solidaridad y de ayuda que podíamos hacer a favor de otros. Filipenses 4:17, no es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. El escritor de los Hebreos también tiene su opinión con respecto a los frutos. Y utiliza el término para referirse, escuche, a las alabanzas que nosotros ofrecemos a Dios. Hebreos 13:15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Uno más. Pablo en Romanos también dice que el fruto es el resultado de la obra misionera. No quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto entre ustedes, así como entre los demás gentiles. De manera que estos frutos son motivos, son deseos, son actitudes, son disposiciones, virtudes espirituales, son palabras, son buenas obras, todo aquello nacido de la fe, de acuerdo a la ley de Dios y hecho para la gloria de Dios. A la luz del Nuevo Testamento, queridos hermanos, nosotros podemos llegar a la conclusión que el fruto tiene un amplio significado. Sin embargo, en nuestro caso de estudio de Juan capítulo 15, podemos decir que Cristo estaba haciendo referencia a todo esto, pero con un énfasis especial en el amor. En el amor, como la fuente, como la motivación para todo lo que hacemos. Ahora, ya sabiendo qué es el fruto, podemos pasar a ver las expectativas que Dios tiene con respecto a ese fruto. Y para eso, yo logré identificar 3 expectativas. Si usted lee el texto, tal vez encuentre otras más. Pero permítame circunscribirme a estas 3 expectativas. Primera expectativa del fruto que permanece: que Dios sea glorificado. Versículo 8, la parte A dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den muchos frutos. Muchos frutos. El Catecismo Menor de Westminster define la pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? De la manera siguiente. Cito: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Wayne Grudem, en ese mismo tenor, dice: nuestro propósito, abro comillas, debe ser cumplir la razón para la cual Dios nos creó. 2 puntos y seguido. Glorificarle. Simon, no sé cómo se pronuncia el apellido, Christemacher, dice lo siguiente: los cristianos maduros son aquellos que están vivos en Jesucristo, que están llenos del Espíritu Santo, que buscan glorificar a Dios el Padre. De manera que, queridos hermanos y amigos, nuestro Señor Jesucristo nos está planteando que el Padre es glorificado cuando su pueblo da mucho fruto. Pero ojo con esto, porque es interesante notar que Cristo en el versículo 2 y el 4 habla de fruto y ya.
Luego en el versículo 2, en la segunda parte, dice, más frutos. Y luego, en el versículo 5 y el versículo 8, nos habla de mucho fruto. Y es con mucho fruto que Dios es glorificado. Así que dar muchos frutos es la manera en que Dios espera que tú expreses tu forma de glorificarle. No es solamente cuando estás cantando, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. No, hermano. No solamente cuando te encuentras en un lugar bendecido bajo aire acondicionado como este, con asientos cómodos y rodeado de hermanos buenos mozos como todos nosotros. No es allí donde Dios es glorificado. Es cuando tú vas allá afuera, en la vida diaria, en la vida real, cuando tienes que enfrentarte a si te comportas de la misma manera que los de allá afuera se están comportando. Es allá afuera, en la vida real, cuando tienes que enfrentar si le respondes a los demás de la misma manera que tú has sido respondido, con atropellos, con palabras deshonestas. Es allá afuera que tú tienes que esforzarte en ver si dices la mentira para salir del paso momentáneamente o dices la verdad y asumes la consecuencia. Es allá afuera, amados hermanos, en la vida diaria, cuando nosotros nos comportamos, cuando no tenemos lo suficiente y compartimos con otros, es allá afuera, con nuestras acciones, con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos, que nosotros glorificamos a Dios. Amados hermanos, Dios es glorificado cuando tus buenas acciones en Cristo son la luz que iluminan a los hombres y los obliga a glorificar a Dios. ¿Se acuerda en Mateo 5:16 que dice, así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos? En otras palabras, tus comportamientos, tus buenas acciones, tus buenas obras tienen que estar tan bien hechas que no solamente tú glorifiques a Dios, que los que te vean tengan que dar gloria a Dios. Que tengan que hablar bien de ti, que no puedan levantar el dedo y acusarte de mentiroso, de blasfemo, de iracundo. Amén o ayayay. Se dañó el mensaje. Mira lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Espíritu de Dios, llena mi vida. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que se les calumnia como malhechores, ellos, oiga esto, por razón de sus buenas obras o por las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¡Wow! Pastor, pero nosotros no somos salvos por obra. Definitivamente no somos salvos por obra. Definitivamente usted no puede aportar nada para su salvación, porque solamente en Cristo Jesús, por su obra en la cruz y su vida, podemos ser salvos.
Solo tenemos que poner nuestra fe en Él, porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Portándose bien, usted no se va a salvar. Porque Cristo se portó bien, es que usted se salva. Amén. Pero Efesios también dice, después de estos versículos que acabo de decirle, no por obra para que nadie se gloríe. Sigue diciendo versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para, ¿alguien en casa? Para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, predestinó, para que anduviésemos en ella. De manera, amados hermanos, usted quiere glorificar a Dios, usted tiene que obrar. No para su salvación, sino porque ya usted es salvo. Y porque Dios te está pidiendo que lo haga, porque Él se glorifica con usted, obra y se porta bien. Miren lo que dice Pedro. La conducta del creyente delante del que no es creyente tiene que ser una conducta irreprochable, incensurable. ¿Sí? Dígalo. Ay, ay, ay. Ayúdame, Señor. Y sigue diciendo, a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, lo que lo calumnian, lo que hablan mentira de ustedes, tratando de decir que ustedes no son buenos cuando lo son, que ellos, al ver las buenas obras de ustedes y las consideren, tengan que dar gloria a Dios, tengan que cambiar de opinión. Ese, querido hermano, amigo, vecino, chico, ese es el estándar que Dios espera de nosotros. Amado hermano, Dios es glorificado cuando te mantienes puro sexualmente. Mira lo que Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, 1 Corintios 6:20. Porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y Pablo dice este texto en el contexto donde él está precisamente trabajando el tema de la sexualidad. Y él está indicando a la iglesia que la pureza sexual no es algo opcional, sino que tiene que ser el parámetro de vida del creyente. Las relaciones sexuales están reservadas exclusivamente para el vínculo del matrimonio. Usted está desfasado, sí, Dios está desfasado y la Biblia está desfasada, pero es la verdad. Nos guste o no. Amén o ay, ay, ay. Una vida que agrada a Dios tiene pureza moral, no solamente en las acciones, sino también en los deseos del corazón, dice Wayne Grudem. No solamente son las acciones, recuérdese que ya Cristo dijo que el que codicia en su mente y en su corazón ya ha pecado. Y Dios es glorificado cuando nosotros nos mantenemos puros. Amados hermanos, Dios es glorificado cuando tus intenciones al hacer cualquier cosa tienen el objetivo de honrar y glorificar a Dios. Ya conocemos 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Queridos hermanos y amigos, Dios está expectante en vernos glorificarle a través de nuestras acciones, de nuestros deseos, de nuestras intenciones. De manera que el fruto que permanece es aquel que glorifica a Dios. Segunda expectativa: mostrar que somos verdaderos discípulos. Mire lo que dice el versículo, la parte B del versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, ya lo vimos, en que den muchos frutos. Y prueben así que son mis discípulos.
como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Hasta este momento, los discípulos habían permanecido con Jesús por más de 3 años. Durante este tiempo, los discípulos fueron sometidos a un proceso de discipulado intenso porque fueron y vivieron con Jesús por más de 3 años. Fueron muchas las sesiones de enseñanzas profundas. Fueron muchas las buenas experiencias, pero también las que no eran muy buenas. Fueron mucho el trabajo práctico que Cristo le encomendó. Y también en muchas ocasiones tuvieron que enfrentarse a los opositores de nuestro Señor. En fin, ahora había llegado el momento en que estos discípulos tenían que enfrentar la prueba definitiva de su vida discipular. Demostrar que eran discípulos sin la persona de Cristo en medio de ellos. Porque minutos más tarde, Cristo iba a ser apresado después de este discurso. Así que había llegado el momento de que comenzaran a caminar sin el Maestro. Y Cristo nos reveló 2 maneras definitivas en que nosotros podemos mostrar que somos verdaderos discípulos. Pero antes de entrar a esas maneras definitivas, yo quiero hacer una aclaración aquí. Porque en muchas ocasiones he notado que si yo le pregunto a la audiencia, ¿quiénes son creyentes aquí? Una gran mayoría levanta la mano. Y si yo hago la pregunta, ¿quiénes son discípulos aquí? Muchos de los que levantan las manos no las levantan. Y permítame aclarar esto. Desde el punto de vista bíblico, el creyente es igual a discípulo. El creyente no es un cristiano de segunda categoría y el discípulo de primera categoría. No. Bíblicamente hablando, podemos decir que son intercambiables. Bíblicamente hablando. Que hoy le demos una connotación diferente y distinta, bueno, se la podemos dar, pero si nos vamos a la Biblia, es lo mismo. Habiendo dicho esto, la primera manera en que podemos demostrar que somos discípulos de Cristo, definitivamente es a través del amor. Para Cristo, el amor es la evidencia definitiva de que una persona es su discípulo. En Juan 13:35 dicen, esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. De la misma manera que el Padre amó a Cristo y que Cristo amó al Padre, Cristo dice que Él ha amado a los discípulos para que los discípulos permanezcan en ese amor. Versículo 9 y versículo 12 de nuestro texto. Y en el versículo 13 Cristo dice que la mayor expresión de amor que una persona pueda dar, hacer por un amigo, es entregar su vida por ese amigo. ¿Y quién entregó su vida por nosotros? Cristo. Así que Cristo nos dio el ejemplo de lo que es amar verdaderamente y espera que nosotros nos amemos de esa manera. La segunda forma en que nosotros podemos demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos creyentes, es si guardamos la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Juan 8:31. Cristo hablando con los judíos que habían creído, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes, y miren la condicionante que pone al principio, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. ¿Cuál es la condición para ser verdadero discípulo? Permanecer en su palabra, eso es obedecer su palabra, guardar sus mandamientos. En el versículo 3 de nuestro texto, Cristo dice que nos ha limpiado por medio de la palabra. Cristo indica que su palabra debe ser obedecida externamente y atesorada internamente. Mira el versículo 7. Si
permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En otras palabras, la palabra de Cristo tiene que ser obedecida de manera que sea evidenciada externamente, pero también tiene que ser atesorada en lo interno, de manera que yo la disfrute, de manera que yo la atesore como algo preciado. Y una cosa más. Guardar los mandamientos de Dios es igual a permanecer en el amor de Cristo. El amor y la obediencia a su palabra están tan unidos que no es posible separarlo. Y no existe un discípulo que tenga uno y deseche otro. Esta es la evidencia suprema de ser un verdadero discípulo. Y esta es la expectativa divina que Dios tiene con nosotros. Que seamos verdaderos discípulos. Sí, nuestro sermón de hoy es muy práctico, muy desafiante a la acción, porque necesitamos evidenciar que somos verdaderos creyentes, no solamente de palabras, sino también con nuestras acciones. Tercera expectativa y última, cumplir con la misión de nuestra elección. Versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y lo designé para que vayan, den fruto y su fruto permanezca. En primer lugar, categóricamente Cristo dice que fue Él quien nos eligió, no nosotros los elegimos a Él. Si usted está aquí hoy, fue porque Cristo tomó la iniciativa, porque si Cristo se sienta a esperarlo a usted, nunca vendría. Amén o yayay. Nunca nadie ha elegido a Dios si primero Dios no ha tocado su corazón. Si primero Dios no ha trabajado en su vida. De manera que Él le dice a los discípulos, miren, ustedes son mis amigos. Yo no le estoy llamando siervo a ustedes. Somos pana full tú y yo. Pero recuerda que yo sigo siendo Señor. Yo te elegí a ti. Ejemplo les he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. Yo le lavé los pies a ustedes, pero yo sigo siendo Señor. Yo fui quien los elegí. Yo fui quien los elegí y los designé para que hagan una misión en particular. Nuestra elección, el hecho de que Dios nos eligiera, de que nos colocara en este lugar o en el lugar donde estemos, implica que hay una misión que tenemos, querido hermano y amigo. No fuimos elegidos para ocupar un asiento cómodo aquí en Oasis, Santiago. Fuimos elegidos para una misión. ¿Y en qué consiste esta misión? Cristo dice que consiste en ir, dar fruto y que ese fruto permanezca. ¿Y a qué le recuerda eso? ¿No le recuerda la gran comisión de Mateo 28? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas tres cosas también se encuentran en la gran comisión. Ir, por tanto, vayan. Dar fruto, hagan discípulos. Que su fruto permanezca, bauticen y enseñen. Hay una gran relación entre ambas cosas. De manera que, querido hermano, tú fuiste elegido, una vez más, repito, no para ocupar un lugar en este asiento. Hay algo más trascendental a lo que estás siendo invitado por parte del Señor en esta mañana. Si quieres satisfacer las expectativas de Dios, aunque de manera imperfecta porque no somos perfectos, en Cristo Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude a poder glorificar a Dios, para que nos ayude a poder ser verdaderos discípulos, para que nos ayude a mantenernos en constante movimiento en la misión que Dios nos ha llamado de hacer discípulos de todas las naciones. Fuimos elegidos en Cristo para una misión en particular: glorificar a Dios a través de hacer discípulos,
a través de una vida transformada que evidencia que somos verdaderos discípulos de Cristo. Amados hermanos, solo unido a Cristo podemos crecer como verdaderos creyentes y fructíferos. El fruto que permanece es aquel, en primer lugar, que está unido a la fuente de vida, que es Cristo Jesús, la vid verdadera. Y en segundo lugar, que cumple con las expectativas divinas de glorificar a Dios, de mostrar cómo luce un verdadero discípulo y de responder en movimiento a la misión que Dios nos ha llamado. Recuerda, mi querido hermano, tú perteneces a una gran familia en Cristo. No tienes que sentirte solo ni aislarte. Tú eres una rama de la vid que es Cristo. Y por tanto, en esta casa hay espacio para ti. Congrégate. Relaciónate, participa y verás cómo todo será diferente en tu vida en la medida que vayas involucrándote en la iglesia local. Ten presente que estamos siendo limpiados por el viñador, el Padre. Hay cosas que serán dolorosas, pero necesarias que Él quite de tu vida. No te aferres a eso. No te aferres a esas cosas que Dios quiere quitar de ti, porque es necesario quitar para que tú puedas producir frutos que glorifiquen su nombre. Si te sientes frustrado, frustrada, porque no puede ver frutos en tu vida, recuerda que no es con tus fuerzas. Hemos visto que es unido a Cristo que puedes dar fruto. Así que asegúrate en estimular tu unión con Cristo, orando más, estudiando y leyendo más la palabra de Dios, asociándote con hermanos maduros que puedan ayudarte en tu fe para que puedas crecer y poniendo a disposición de la iglesia tus dones y talentos. Ay, hermano, no te sientas presionado cuando escuches que Dios tiene expectativas contigo. No te sientas presionado con esto. Más bien, siéntete privilegiado de que Dios te ha escogido a pesar de tus deficiencias y debilidades para llevarte a ser una rama que produce fruto para su gloria. Pero yo no puedo terminar este sermón sin dirigirme a los amigos que nos están visitando en esta mañana. Quiero decirte que Cristo, como la vid verdadera, te está haciendo un llamado muy particular a ti para que te asocies, para que te acerques, para que pertenezca a la gran familia de Dios. Cristo ofreció su vida por ti, para salvarte, para cambiarte. Tú no puedes alcanzar la salvación por tu propia cuenta. Portándose bien, nadie ha ido al cielo. Solamente por la obra de Cristo es posible que podamos acceder a una relación restaurada con Dios. Todos los que están en pecado están en una enemistad con Dios, quiera creerlo o no. Y esa enemistad solo es solucionada a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y nuestra responsabilidad cuando entendemos que estamos mal con Dios, que hemos fallado a Dios, es arrepentirnos y colocar nuestra fe en Él. Fe para salvación. De que tú no puedes salvarte, pero Él sí puede hacerlo por ti. Y te está llamando a que escuches su voz. Y si escucha hoy su voz, como dijo el profeta, no endurezcas tu corazón. Tal vez te has apartado del Señor. Tal vez has decidido experimentar lo que está allá afuera en el mundo. Permíteme anticiparte a decirte que nada de eso va a satisfacerte. Llegará el momento en que toda esa vanidad te va a llevar a reflexionar de que no debiste apartarte. Sin embargo, Dios con los brazos abiertos permanece esperando por ti. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en esta mañana que en tu misericordia y en tu amor tú estés extendiendo tu brazo y abraces a tu pueblo, quien ha sido desafiado a una vida con frutos que permanezcan. Queremos pedirte que nos ayudes, que tú envíes tu Espíritu Santo y nos capacites
para ayudarnos a avanzar en este crecimiento, en esta vida de santificación. Que esta gran verdad sobre nuestra unión con Cristo debe de permear nuestra vida de tal manera que nos lleve a esforzarnos voluntariamente a honrar el nombre de Dios, glorificándole con nuestras acciones, pensamientos, intenciones. Que podamos vivir vidas, Señor, que realmente testifiquen que somos verdaderos discípulos. Que podamos involucrarnos activamente en el llamado que hemos recibido a ser misioneros donde estamos, a compartir el Evangelio con otros que no lo conocen. Esto glorifica tu nombre, Señor. Así que aquí estamos, tu pueblo hoy te pide, ayúdanos, Señor. Y aquellos amigos que han escuchado tu Evangelio, que han escuchado tu palabra, tú te encargarás de obrar en sus corazones y nosotros los recibiremos en amor para la gloria tuya. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.